Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo Presente, programa que produce TAC Televisión Online y Nortevisión. Hoy tenemos a un invitado de excepción que es Jesús Cantero Sarmiento, a la cual le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y Gracias hoy nos a usted. acompaña también nuestro querido Hilario Esteves Morera, que, creo que este es un tema que le apasiona y yo creo que hoy puede salir de aquí un buen parlamento y seguro que Jesús nos aclarará muchas cosas que tenemos dudas y tú, experto, también preguntarás y yo intentaré no quedarme atrás hoy. Lamentar que hoy esté nuestro compañero Teo Mesa, pero está allí en de los mares, estudiando en su faceta de escultor. Bien, pues yo un poco quiero quitarle tiempo a Jesús Cantero Sarmiento, decirle que bueno, que un poco nos hable líneas generales de su vida, unos trozos de su vida, y ya entraremos en materia posterior, porque hay cosas que tengo aquí muy interesantes que le iremos preguntando. Bien, yo soy ingeniero técnico industrial y desde muy joven practiqué el senderismo. Prácticamente en aquella época no había senderistas, bueno, se llamaban montañeros. Y salía con un amigo muy bueno que ya falleció desgraciadamente, José Enrique González, que era muy entendido en ciencias naturales, geología, en botánica, en historia también, y nos dio por preguntarnos que dónde estaba la cima de Ginamar, y entonces fuimos a buscar la cima de Ginamar. La primera vez que preguntamos por la cima de Ginamar, el preguntado pues salió corriendo, no quería saber nada. Y tuvimos que patear y patear, y al final encontramos la cima de Ginamar. Teníamos 14 años. Y luego volvimos otra vez y se nos ocurrió con una especie de plomada sondear la cima para ver la profundidad que tenía. Y bueno, a mí me tocó bajar al cráter, esa especie de fonil que tiene, y desde el borde del cráter pues eché la plomada y bueno, no bajó sino 28 metros. Porque la cima no es vertical por completo. Pero esa fue la primera experiencia que tuvimos en la cima de Ginamar, que no lo he contado nunca, porque ahí íbamos con 14 años sin permiso de los padres, por supuesto. ¿Y cómo se les ocurrió, perdón Hilario, ¿y cómo se les ocurrió, ustedes tenían el gusanillo ya, habían leído, habían oído, estudiaban algo, ¿por qué no se imaginaba y no fueron a...? La cima de Ginamar era muy conocida antiguamente, bueno, de siempre, ¿no? Incluso, bueno, por el episodio de los mallorquines, ¿sí? De los frailes mallorquines, que después hablaremos que ni eran frailes ni eran 13, eran hermanos, y una de las virtudes que tenían es que dejaban preñadas a las indígenas, ¿no? Bueno, de ese tema me gustaría también profundizar. Querido Hilario, Hombre, ya me gustaría, Jesús, entrar un poco en por qué sintieron ustedes esa curiosidad tan grande, porque sabemos que la cima ya andaba en la boca de todo el mundo, se hablaba de ella, había un poco de respeto para con la cima por lo que se decía que había pasado y lo que se había hecho allí. ¿Qué fue lo que hizo que tú particularmente te tomaras tanto interés por ver, descubrir y hasta bajar a la cima? Bueno, en el caso de José Enrique, él tenía curiosidad por la geología y la vulcanología. Pero en mi caso era que mi familia era de izquierda y bueno, se hablaba de la cima en casa. Lo que ocurría cuando se hablaba de la cima, había que bajar la voz, porque ese era el pánico que tenía todo el mundo. Se hablaba bajito de la cima de Ginamar. Pero se me quedó eso metido en el gusanillo. Él quería bajar por la geología y yo por la historia. Y en esa preparación de buscar la cima y tener los medios adecuados para bajar, no pensaron nunca en el riesgo que ustedes podían correr, Sí. lo que les podía pasar, el perder la vida en la cima. Sí, efectivamente. Realmente bajé mucho más tarde, ¿no? Con 14 años hicimos ese sondeo
estuvimos planeando la bajada a la cima, compramos las cuerdas y todo, pero afortunadamente en la clase de geología nosotros estudiamos en el famoso Colegio Viera y Clavija, y entonces en el libro de geología nos enteramos que en las cavidades volcánicas solía depositarse el anhídrido carbónico en el fondo y que es irrespirable, ¿no? Y entonces no bajamos, afortunadamente. Había que llevar con un carburo o un pájaro por si se moría. Porque los mineros llevaban un pajarito canario. Un pajarillo, porque en los poceros, cuando en los pozos, era la muerte dulce, ¿no? Sí. Entonces había claro, que en Tenerife murieron en la galería de Piedra Cochinos, creo que se llamaba, murió un montón de gente. Sí. Pero te tengo, para ir enlazando un poco, cuando ustedes, supongo yo, que entre su amigo y usted era un secreto de dos buenos amigos ir allá. Claro, ¿cómo llegó a la Sierra General? Pues claro, había que caminar mucho, coger un coche de hora, para pasar el túnel de la Laja, el viejo túnel aquel, como... Coche de hora. Coche de hora. Se baja al kilómetro 10 y luego caminando por una pista de tierra y se llega con facilidad, ¿no? A la cima. Y en aquella fecha había gente que se dedicaba a vigilar la cima para que no fueran, había algún control de aquellos locos que hicieron desaparecer a cientos de canarios y a muchos de ellos los tiraron por la cima. ¿Qué es lo que pensaban tú particularmente cuando decidiste bajar y qué buscabas? ¿Qué querías encontrar? Sí. Bueno, la primera vez fue, desistimos a los 14 años y luego bajé mucho más tarde, tenía 27 años, cuando ya... Exactamente en 1967. Sí, los grupos montañeros hicieron secciones de espeleología y casi la primera vez que tuve oportunidad, pues bajé a la cima de Jinama. Mi interés principal era ver lo que allí había. Pero tampoco los cadáveres que había en la cima no es que estuvieran como las películas, así limpitos los cráneos y todo eso, sino que estaban llenos de polvo, llenos de basura, de tierra, y había gente que pasaba por ahí y no los veía y los pisaba. Y nosotros, no, por ahí no, por allí. Pero ¿habían cadáveres fuera de la cima o estaban todos dentro de...? No, todos en el fondo. Todos en el fondo. Todos en el fondo. Uno separado de los demás en el mismo fondo y luego todos los demás más arriba. Pero tal y como lo observaste, ¿a qué conclusión llegaste? ¿Fueron tirados desde arriba en plan bestia? ¿Los dejaron allí para que ellos se fueran resbalando por ahí para abajo y cayeran? ¿Qué observaste? ¿Qué viste? ¿Qué encontraste? Bueno, lo que vi es lo que vi, un amasijo ahí de seres humanos, ¿no? Pero después, más adelante, encontramos un cráneo con un balazo. Quería hablar de eso. Era de Agustín Torres. Sí, Explíqueme eso, ¿por qué supieron que era Agustín Torres? Porque eso también es una historia, una parte de su historia muy interesante. Yo bajaba con un grupo. Uno de ellos era Agustín Torres, que era un jovencito en aquella época. Y al bajar, al final tiene una pendiente de piedras de 45 grados, que es lo normal, ¿no? Y al caminar pisas las piedras y ruedan, porque ahí no hay un camino, ¿no? Y cuando ruedan las piedras aparecen más huesos. Y entonces él pisó una piedra y al momento se dio cuenta, porque era medio cráneo, ¿no? Me dijo, mira. Se agachó y lo cogió. Y entonces me lo dio y efectivamente era un balazo de más o menos 9 milímetros de diámetro. Y yo me hice con él rápidamente para que no se perdiera, ¿no? Hoy en día está en un museo ese cráneo y es una prueba irrefutable de... Pero no se sabe quién es. No, se están haciendo análisis de ADN, pero no hay un suficientemente número de datos. Y precisamente en Telde es donde menos datos hay. No sé por qué que la gente, los descendientes, pues parece que siguen teniendo miedo, ¿no? Cuando no tienen que avergonzarse de nada, porque fue unos crímenes totalmente injustificados.
Hay una cosa que yo pedirle disculpas, porque yo sé que esto recordarlo a usted es duro, pero tener la oportunidad de tenerlo usted aquí, de que Hilario y yo, que es un honor para nosotros, el que usted nos hable, el que usted nos diga, nos explique a nosotros, por supuesto, y a nuestra audiencia, creo que es de agradecer el esfuerzo que usted hace, recordar, perdón por nosotros insistir en el tema, pero creo que es importante. No hay problema. Es importante no hay problema. El problema es solo cuando es un familiar directo, que hay hijos de... Sí. Aunque esos hijos son ancianos hoy en día. Sí. Hay una cosa que al menos a mí me habían dicho siempre, que se tiraban ahí y salían por la marfea. Entonces creo que eso es un mito. Sí, ¿Nos podía aclarar ese mito? Científicamente aclare, es falso. Pero diga con datos, ¿por qué es falso? Lo dicen primero porque lo dicen los geólogos, pero voy a otro dato que lo entiende la gente, ¿no? La cima está, si mal no recuerdo, que lo midió mi amigo José Enrique, que tenía un altímetro, 200, el padre tenía un altímetro, creo que eran unos 208 metros sobre el nivel del mar. Y 208 metros. Y la profundidad de la cima son 76. O sea que faltan aproximadamente 135 y metros. Falta la galería. Y luego habría que recorrer, estoy hablando de memoria, más o menos 2,5 kilómetros para llegar a la costa. Vale. O sea, eso es totalmente falso. Vale, o sea que allí eran todos personas contrarias a las ideas del movimiento nacional. Por ahí fueron tirados, ¿no? Y también... Entre ellos José Santana Florido, el luchador, el famoso luchador. Bien. Que existe la leyenda que se llevó a un falangista por delante. Bien. Y hay otro tema que también está en el tema que se ha puesto en la Marfea, se ha puesto un monumento también a sí. Sí. Sí, eso está a su vez relacionado con lo de Abreu Galindo, que también a lo mejor lo tocamos después, ¿no? Sí, ocurría que se tiraba gente por la cima. No conocemos las fechas, algunas sí, otras no. Se tiraba gente por la cima, pero también más o menos en la misma época se tiraba gente por la Marfea. No sabemos por qué. Bueno, algún historiador dice, se tiró gente por la Marfea, pero salían los cadáveres a flote y salían por la Restinga, a una playa que antes se llamaba La Ahogadiza y que ahora le han cambiado el nombre. Está al lado de las terrazas. Ajá. Hay donde se aparca ahí, sí. al lado hay una playita, muy peligrosa, por cierto. Ahí es donde iban a parar los cadáveres. Como quiera que estos señores, que eran unos enfermeros del Hospital de San Martín, sindicalistas, fueron a parar allí, después los llevarían al cementerio, supongo. Pues no les gustó ese procedimiento y parece que después fueron a la cima de Ginama. Y después a los pozos de Aruca. Sí. Y a más sitios que no sabemos, porque es una actividad criminal que no llevaba a un notario, como ustedes comprenderán. Jesús, ¿a qué crees tú que en Canarias, especialmente en Gran Canaria, donde estamos hablando que no hubo guerra, a qué obedeció esa actitud de a toda esta gente eliminarla por eliminar la vía? Aquí no hubo guerra, pues normalmente en una guerra es normal que una bala le dé y mate a alguien, pero ¿hay alguna justificación? ¿Hay algo que pueda defender o dejaros dar por buena esa teoría de matar por matar? Bueno, en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, en La Gomera y uno de Lanzarote. Y uno de Lanzarote. En Fuerteventura un poco pero no llegaron a haber muertes, sí hubo cierta represión. Sí, represión en todas, incluso en el Hierro. ¿Pero a qué crees tú? Bueno, eso obedece, el director de la sublevación no era el general Franco como la gente se imagina, era el general Mola, que después murió el general Mola. Gobernador militar de Sevilla, ¿no? No, de Navarra. De Navarra. Sí. Efectivamente, Mola arriba, sí, recuerdo. Y entonces las instrucciones del movimiento era golpear fuerte y matar al mayor número posible de personas. Yo no soy un experto en historia, soy ingeniero, pero bueno, eso es lo que dice, lo que he leído. Si alguien
sabe más, pues. Yo creo que ha habido, Hilario, a tu punto, yo creo que ha habido mucho represaliado, mucha envidia, mucho odio. Sí, esa es una... Siempre se habla de eso, que es verdad, pero es mucho más verdad las instrucciones del primer momento del golpe, Sí. de los directores, del director, que era General Mola, y eso está... Amedrentar con la muerte. Sí, meter Amedrentar el con miedo. Meter el miedo en el cuerpo con la muerte, que era lo que más daño hacía. El miedo, la tortura y todo. Y entonces ahora cabe esa posibilidad de que dijeran que la gente que tiraban por la cima podía salir por la marfea, un poco para distraer la atención. Y cuando tú ibas a buscar a las personas que te habían robado, que habían secuestrado en tu casa, que la habían sacado por la fuerza, pues perdieras el tiempo de un sitio a otro mientras ellos los tiraban o los arrojaban donde les vinieran ganas. Sí, por ejemplo, eso, repito, era una actividad es que uno se imagina que el golpe de Estado triunfa instantáneamente, y no es cierto. Ellos tenían miedo también y lo hacían de madrugada, se llamaban las brigadas del amanecer, y eso ha permanecido oculto hasta hoy en día. Sin embargo, nos hemos enterado de cosas. Hay uno de los asesinos de la cima, pues al final de su vida, pues se iba a confesar de los crímenes y después se volvía a confesar otra vez y decía, ¿usted ya se confesó? Y dice, no, pero quiero confesarme otra vez. Le estaba remordiendo su conciencia de lo que había hecho. Jesús, ¿usted cree que esa lección tan dura que usted hoy nos está volviendo a recordar, y más a personas ya ancianas que le estén escuchando, ha servido para algo? ¿Usted cree que España hoy ha cambiado y no volverá a ocurrir nada de eso? Porque, fíjate usted, el odio, la venganza, a mí eso es una cosa que sigue estando siempre, y eso está siempre en toda la historia de la vida, pero a mí me da miedo, me da pavor el que las cosas se vuelvan a repetir. Yo espero que estar completamente equivocado y que eso no se repita nunca, pero no lo sé. No, repetir indudablemente no, pero Nunca, bueno, nunca mucho tiempo. Pero indudablemente hay que estar alerta. Además, en Canarias la represión tuvo aspectos más duros, que es la condición de lejanía, de insularidad, de no hay para dónde correr. El hambre. El hambre que hubo tan grande. La represión aquí fue especial, con un carácter colonial, podríamos decir, y indudablemente por eso todo el mundo se asombra. Que, por ejemplo, cuando decimos que en Telde y en toda la isla, no, es que la gente no quiere hablar. ¿Y han pasado años? ¿Por qué? Dice, porque tienen miedo. Pero habiendo pasado tantos años, yo creo que si hubiera tenido un caso, yo me hubiera gustado honrar a mi antepasado. No lo sé. Eso es lo normal, sí. Sí, pero haber algún motivo profundo que no... El que le han desaparecido un familiar, que no le dice, mire, lo hemos matado, sino, no sabemos nada. Y eso años y años y años. Me contaba una señora de Gaete que ellos tuvieron que sufrir que en el baile de la rama se bailaba hasta no hace mucho la canción esa, Te daré café. Uh-huh. Café significaría camarada, arriba falange española. Y entonces, y que ellos les decían, por favor no canten eso. Y decían, son boberías y tal. Pues no son boberías. No era, pues tenía su significado. Y en todos aquellos restos, huesos que encontraron, no habían, en los cuerpos a veces cuando, así de la forma que los sacaban de las casas, pues los zapatos o algunas prendas personales que pudieran estar ahí como restos para ver si se podían lograr más identificación o identificarse, saber quiénes eran los que estaban. Bueno, yo no fui el primero que bajé la cima. El primero fue un francés que bajó en el año 32. En el año 32, si no me equivoco. Sí. Bueno, antes del 36 seguro. Bajó a la cima y no había restos humanos, ni de las víctimas del golpe militar,
ni tampoco los frailes. Allí no había restos humanos. Y después el segundo que bajó, pues fue un grupo montañero que se llamaba El Bohío, tenía un nombre curioso, una palabra cubana, pero era un grupo de alemanes y de canarios. Y bajaron y encontraron 13 cadáveres esqueletizados, pero en buen estado, con las ropas, con los zapatos. Y luego cuando yo fui, pues estaba un poco peor, y más adelante un poco peor. Bueno. Tenemos que hacer un breve paréntesis para ir a publicidad y volvemos enseguida a hablar de, creo que duro, muy duro, pero interesante entrevista que le hacemos a nuestro Jesús Cantero Sarmiento. La verdad es que tengo las manos sudando, tengo que decirlo por lo que estoy escuchando. Espero que tomemos buena lección de lo que estamos escuchando. Volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, seguimos en esta segunda parte de Tiempo Presente, programa de TAK Televisión Online y de Nortevisión hoy con ustedes, Jesús Cantero Sarmiento y nuestro compañero Hilario Esteves Morera. Señor Cantero Sarmiento, don Jesús, le preguntaba en el intermedio que teníamos, para coger un poco de respiro, que hoy sí que hace falta respirar, de la tensión que al menos yo tengo en este momento, si hay alguna posibilidad, si las autoridades se han ocupado, si ustedes, las personas más sensibilizadas con este tema, como su caso que ha bajado creo que en 16 ocasiones a la cima de Ginama, ha habido la posibilidad de hacer un mausoleo, un lugar, no sé si un cementerio católico o un lugar ecuménico donde se puedan poner los cuerpos, los restos de esos cuerpos allí y las familias pues al menos saber que si mi familiar mío se lo llevaron, se abrigaba al amanecer de mi casa, pues ahí puede ser que está, eso se ha movido ese tema, pues yo creo que es un tema importante. Bueno, creo que en Ginama, no en la cima, sino en Ginama al casco, está pensado hacer algún tipo de monumento. Ahora, un cementerio... Bueno, algo que donde un lugar en la tierra donde se pueda ir allí, sus familiares, y tener una oración, un recuerdo por un antepasado suyo que está allí. Ya, bueno, por lo pronto tenemos lo de la Marfea. Hay un monumento. Sí, efectivamente. Ese es un lugar de recuerdo, que allí mismo al lado del monumento pues arrojaron gente. Lo que no se sabe dónde tiraron a uno, dónde tiraron a otro. Sí, pero al menos saber que... hay algo que también, y ahora te dejo la palabra, Hilario, podíamos hablar del tema de los monjes mallorquines, los frailes mallorquines. 13 frailes mallorquines, que yo he oído, posiblemente a lo mejor puedo estar equivocado, no lo digo,
que en la torre que hay en la base aérea, creo que allí fue donde los indígenas los quemaron, los mataron. Yo tengo mis dudas con respecto a ese tema. Yo no conozco lo de los mallorquines en la Torre de Gana, pero a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Yo he oído... Lo que sí, la matanza de mallorquines es... de los 13 curas, 13 monjes... Sí, bueno, que sean 13 es otra cosa, porque al principio eran menos y después va aumentando el número a medida que se va contando la historia. Pero sí, hay un libro, hay una publicación de Buenaventura Bonet, yo no sé ahora dónde se puede conseguir. La matanza es real, fue así. Lo que yo discrepo que los arrojaran a la cima de Ginama. Fue en la conquista de Gran Canaria. Antes, en 1391. 1391, sí. Y bueno, esa es otra cuestión. La historia o la crónica de Abreu y Galindo está fechada por los expertos en 1602 y los hechos ocurrieron en 1391. O sea que hay que retroceder 211 años. Entonces, imagínense que cualquiera que nos esté oyendo, que pregunte a esos abuelos hoy en día, mira, ¿tú te acuerdas, tú sabes algo de lo que pasó en 1808 en tu pueblo? Imposible. No. Imposible. Por eso, ese es un dato. Pero después hay otro dato que yo lo considero fundamental, que es que Abreu dice que al cabo de cierto tiempo las vestimentas o parte de las vestimentas aparecieron en las playas de Ginamar. Y entonces hemos visto por lo que dicen los geólogos que eso es falso. Entonces tenemos un relato de un cronista que la mitad del relato es falso. Entonces la obligación de los historiadores dice la totalidad de este relato no podemos tenerlos en cuenta. Por eso digo yo que tiraran allí los mallorquines no. Pero y esos monjes mallorquines, ¿por qué los asesinaron? Es que eso también es otra, claro, otra leyenda que hay urbana y queríamos saber si es cierta o no. Sí. Si quieres extenderte en la leyenda... No. Sí, los mallorquines... Que nos explique un poco a todos. Los mallorquines que efectivamente vinieron a las islas, hicieron una ermita donde hoy en día está Mesa y López. Y la otra ermita de Santa Catalina. Santa Catalina, que fue destruida después, más tarde. Otra ermita en la aldea San Nicolás, que nada menos. Hoy en día se llama San Nicolás. Hoy en día se llama la aldea, nada más. Y tenía muy buena relación con los canarios. Si los mallorquines les enseñaban un instrumento de hierro, pues ellos se volvían locos porque les regalaran una cosa de hierro que aquí no existe. Pero después de repente se rompieron las relaciones. Podría ser porque cuando venían a capturar esclavos, pues los mallorquines tenían la tentación de hablar con los castellanos o cántabros, vizcaínos que venían, y a lo mejor los vieron hablando y ya pensaron que los estaban traicionando, porque estaban capturando esclavos constantemente en las islas. Y después ellos les hablaban del amor fraterno, de que Jesucristo y tal y cual, y ellos decían, bueno, ¿qué clase de religión es esta? Y terminaban matándolos. También hay otra teoría, que eso ya es un poco de mi capote, y es que, aunque pasó en La Gomera, si ellos tenían una relación de hermandad, o sea, la tribu pues era una especie de hermanos todos, y si después los hermanos no pueden tener relaciones sexuales. Si ellos repetidamente dejaban preñadas a indígenas, pues llegaba un momento en que se hartaron de ellos, ¿no? Esa es una teoría. Sí, que puede tener su pie y su cabeza, porque si no, ¿cuál era el motivo? Excepto que fuera la muerte natural, que no todos iban a coincidir muriendo el mismo día. Pero hay una cosa que sorprende. Mucha gente con esto de los desaparecidos querían saber o quieren saber dónde están los restos de sus parientes. Es curioso que en Telde da la sensación
de que no quieren, se han desentendido completamente. ¿A qué crees que obedece? Bueno, no lo sabemos. O ahí hay unas personas muy influyentes que dominan ese tema. Bueno, yo no he podido entrar a hablar con nadie. Ese muro del no, sí. no se ha podido. Sin embargo, en Las Palmas, mi esposa, pues, que fue profesora de GB, pues en una clase dijo, ¿alguno de ustedes tiene algún familiar desaparecido? Y 2 o 3 levantaron la mano. Y uno de ellos, pues, se hizo el ADN, sí. El análisis de ADN. Pero no ha encontrado a su familia. ¿No tendría que ver alguna relación con lo del Corredera, aunque fue mucho posterior aquella persecución a la que se le sometió, el apoyo que le prestó el pueblo, el temor a que descubrieran qué y también acabaran con ello? Sí, bueno, Telde ha tenido una gran tradición antifascista y, bueno, el Corredera, incluso a mí me tocó un poco de cerca, porque el juicio que lo condenó a muerte fue en el cuartel de San Francisco, ya no existe, en 1959, yo tenía 19 años. Y lo del Corredera nos impactó a toda esa generación, ¿no? Realmente, Juan García Suárez, o Juan Suárez García, Juan García Suárez. que ya han hecho un libro y está por ahí. Bueno, hay varios libros y libro. yo Bueno. también hay algunos errores, pero bueno, vamos a... Bien, ¿Qué más decir de todo esto que tenemos detrás, que no lo tenemos nada claro? ¿Qué destacarías tú de toda esta lucha zorra como la tuya? Digo zorra, callada, silenciosa, pero queriendo profundizar cada vez más en descubrir qué es lo que pasó y qué es lo que hay ahí. ¿Qué destacarías? ¿Qué dirías a nuestra gente, a los que nos están viendo, a aquellos familiares si los hay? ¿Qué le pedirías que hicieran en pro de conocer un poco más de la verdad? Sí, bueno, efectivamente, la regla de oro es verdad, justicia y reparación. Y eso es lo que han hecho en la Argentina, han hecho en Chile y han hecho en todos lados donde ha habido dictadura. Y aquí se está mucho por encontrar, cada uno encontrar a su familiar. Pero es más que eso, hay que saber qué es lo que pasó. Justicia, demostrar que ellos no habían hecho nada malo. O sea, bueno, y la reparación, bueno, la reparación moral que debe tener toda persona injustamente perseguida, ¿no? tal vez eso que están comentando tanto Hilario como usted puede ser debido al temor, claro, hay que verse en la piel de esa familia, de esas madres, de esos hijos, que la brigada del amanecer se llevaba a sus maridos o a sus padres por delante. Yo creo que lograr recordar puede ser que efectivamente sea así, pero el temor habrán pasado tanto, habrán sufrido tanto, habrán tenido una brutal presión que hoy prefieren a lo mejor dejar dormir eso en su mente, no lo sé. Sí, Pero sí. con respecto a lo que antes estábamos hablando también de la fosa, yo llego a pensar que hemos querido en España correr un tupido velo, y no hemos sido capaz de poner las cosas en su sitio para de una vez por todas caminar hacia adelante y no tener más temores. Parece como si la ley de memoria histórica, sí, pero no, pero todo es sí, pero no, pero aquí enterramos, aquí nos sacamos. Yo creo que eso, a mí eso me ha parecido mal desde un principio, no lo sé usted. Es que no sea esa zanja, esa brutal herida de toda España. A mí no me gusta hablar de España, pero me da que sigue existiendo. Me da que aquí no se ha sabido curar y cerrar y caminar hacia adelante. No sé, es una impresión personal que tengo. Sí, sí. A lo mejor es porque no lo viví, no tuve ningún familiar ahí, no lo sé. No, y en Canarias peor, a mi juicio. Porque el miedo que se tiene aquí es más miedo
en otros lugares de otros España territorios. peninsular, sí. Sí, sí. Pero ¿no crees que con los tiempos que estamos viviendo, esta sociedad que no conoce bien su historia, que no quiere descubrir la verdad de su historia, pueda volver a vivir cosas similares? Yo pienso que no, pero sí es cierto una cosa, que todos estos 40 años, desde la muerte del dictador hasta hoy en día, ahora hemos descubierto que en el bachillerato, en los colegios, antes de llegar a 1936, sacaban las clases, de ese tema no hablamos, o hablamos muy deprisa porque ya se acaba el curso, ¿no? Y entonces le pregunta, lo hemos visto en las televisiones comerciales que hay por ahí, y que los jóvenes pues no saben nada. Son de una ignorancia total. Son más ignorantes de lo que éramos nosotros, que ya éramos muy ignorantes. O no se les quiere explicar las cosas para que no profundicen en la verdad, porque la generación suya se ocupó, temas familiares por su caso, pero hay otros muchos que tenían la ilusión de profundizar, de ver. Aquí, efectivamente, la clase se termina ahí y raro es posiblemente habrán profesores o profesoras que quieran dar más y que quieran sacar, pero efectivamente usted habla a la gente de este tema y no tienen idea, no saben qué ocurrió nada. Yo creo que la historia hay que enseñársela a todos, lo bueno y lo malo, para que todos tengan presente, lo que ha pasado y no vuelvan a caer en la tentación de volver a caer en esa losa, en esa piedra. Sí, lo que no se conoce, pues se corre el riesgo el error que no se conoce, pues se corre el riesgo de volver a repetirlo, ¿no? Pero es una cosa, a mí me produce tristeza y que de la historia de este país, de la época del 36 al 39, no tengamos sino lo que dijeron los vencedores, que es una mentira, casi toda, y los vencidos que quedaron vivos, que han pasado lo de la guerra civil, más los 40 del famoso generalísimo aquel, no hayan sido capaces después de reaccionar y escribir la otra historia, la real, la de los vencidos, tal y como la vivieron y la sufrieron, para que nos demos cuenta los ciudadanos de que hay veces en que hay que parar a toda esta gente que quiere acabar con nosotros. Permítame, porque ya nuestro realizador José Luis López nos ha hecho señas y vamos a hacer también un pequeño paréntesis, irnos a publicidad, coger respiro y más que nunca, por la atención y, como repito, y por el modo, la vivez con que se está explicando aquí el señor Cantero. Está interesante, muy interesante tiempo presente para hoy. Así que en un momentito volvemos y será el colofón final a esta interesante tertulia. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde,
ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, volvemos al último momento de tiempo presente y tiene la palabra el señor Cantero Sarmiento, ya que nos queda poquitos minutos y tenemos que aprovecharlo. Esta estancia estoy aquí, la cual estoy eternamente agradecido, igual que el amigo ustedes. Bien. Bueno, la pregunta era... La historia que han contado los vencidos tiene que ver con... Sí, que, bueno, hay grandes historiadores que sí, en todo el Estado, que sí han escrito la historia de lo que pasó. Lo que pasa es que hay mucho negacionismo. El negacionismo es, por ejemplo, en Alemania, que los que niegan que existió el Holocausto, por ejemplo, la persecución de los judíos. Eso en Alemania es un delito. Aquí no ha pasado eso, o sea que... ¿Pero por qué en eso, si seguimos todavía...? El tema es el tipo de transición, que es una transición que a nuestro juicio no fue suficiente. Ni más que ver los paños calientes. ¿No es modélica? ¿No dicen que la transición es modélica? Sí, pero cuando uno dice lo mío es modélico, lo tienen que decir los otros, no vale que lo digan los vencidos, los que lo han sufrido. No, bueno, se supone que los vencidos también es subjetivo, pero para eso están los historiadores. Bien, no, pero hay una cosa que es triste. Todos dicen que en la Constitución y al aprobar la Constitución quedó cerrada, quedó clausurado todo el tema, sí, y todo perdonado. Pero eso es publicidad política. Pero en la Constitución por ningún lado aparece que precisamente la Constitución ahora mismo está en trance de que hay que cambiarla con el tema catalán. O sea, la Constitución no es eterna ni es la palabra de Dios. Esta fue un avance importante en ese momento y ya veremos ahora. Y en algún momento habrá que cambiarla. Me gustaría, el tiempo aquí es oro como siempre y vuela. Más cosas en las que él ha Sí, y hablan de los pozos de Tenoya, lo de Aruca, ese mundo que también nos hablan, y me gustaría... Sí, pues, quizás se haya dado excesiva importancia, desde mi punto de vista, a la cima de Ginamar, que han ido desapareciendo las pruebas, ¿no? No todas, pero sí ha ido desapareciendo. Pero sin embargo, en un pozo de Cardona, sí. En primer lugar de Cardona, que estaba cerrado y que lo autorizaron sus propietarios a que se hicieran las investigaciones, pues ahí aparecieron 24 restos humanos con las manos atadas con verguillas, con alambre, y que habían padecido una violencia extrema. Y en el pozo de Tenoya, pues lo que quería yo decir, es un pozo vertical que después tiene dos galerías horizontales, posiblemente para aumentar el caudal de agua, o intentar aumentar el caudal del agua. Pues al bajar se descubrieron que había huesos en los dos extremos, y los huesos no caminan solos. Es que en un momento dado de la transición intentaron ocultar mejor los restos que había allí. Y en la cima de Ginamar llegaron a tirar la carrocería de un coche para dificultar las excavaciones que allí pudieran hacerse. Y hubo que sacar, el Cabildo tuvo que sacar la carrocería de ese coche. ¿Y en Aruca? También en los pozos de Aruca. Hay dos pozos pendientes de excavar, pero está parado también. Yo una vez pregunté a Larry Álvarez, le pregunté ¿qué criterios se habían seguido para ver qué orden se iba a tener para excavar los pozos? Primero uno, después otro, uno cuesta más, otro cuesta menos, en fin, un criterio, ¿no? Pero me contestó que era que lo había decidido este que le habla. Esa fue la respuesta. Y parece que hay dificultades volviendo a la cima de Ginama, para bajar, para que los técnicos especialistas en la materia un poco sacar restos y... Sí, hay varias dificultades. Una, que en la cima de Ginama han aparecido varios propietarios, 2 o incluso 3, y entonces hace falta el permiso del propietario, pero a mí me suena esto a disculpa, yo lo siento mucho, pero me suena a que es una disculpa para... Yo no entiendo por qué en Aruca
se puede saber la verdad y en Ginama no se puede saber. Es algo que no entiendo. ¿Y qué más? Aparte de ¿Hay eso? dinero suficiente? ¿Hay predisposición? Sí, yo creo que hay predisposición. Sí, Sí, por parte de Antonio Morales. Antonio Morales, del Cabildo de Gran Canaria, sí, pero hay ficha económica, como siempre hablamos nosotros, para intentar, la palabra es muy dura, invertir, El ayuntamiento, gastar los ayuntamientos. Vamos a dejar este problema. En Montaña Cardonel se hizo muy bien. Incluso hubo que gastar más dinero Sí. del previsto porque se estaban cayendo las paredes del pozo y hubo que forrarlo para... Pero esto son cosas cíclicas. De buenas a primeras, esto está Sí. un tiempo callado, parece que no ha pasado nada, de buenas a primeras empieza todo el mundo Sí, a removerse. hay un dinero que después se acaba y luego hay un periodo de paro y luego se empieza más adelante. Eso es dentro de lo normal. Lo que pasa es que lo que me parece a mí que hemos estado avanzando en este tema y la impresión que me da ahora empezamos a retroceder, ¿no? Y hay muchos síntomas, como ustedes saben, ¿no? Yo lo que no entiendo es que el que no haya o no haya dinero depende de quién esté al frente de las instituciones. Y si miramos recientemente para atrás, en las instituciones ha estado gente que no vivió la guerra civil, que no pudo estar. ¿Cómo es posible que los tentáculos de esos señores sean tantos que hayan llegado hasta sus nietos? Para que ellos no permitan que la gente conozca dónde están los restos de aquellas personas que les robaron, que se los sacaron de la noche a la mañana de su casa, que los tiraron como si fuera basura siendo personas humanas. ¿Por qué se produce? ¿Por qué somos tan depredadores los humanos con nosotros mismos? Me contó un amigo que estuvo en un meeting de Fernando Sagaceta al principio de la transición y fue a Aruca precisamente a dar el meeting. Y cuando estaban allí dando el meeting, pues apareció un tío con una escopeta a decirle que se fueran. O empezaba a dar tiros y se tuvieron que ir. Y después al de la escopeta no le pasa nada, ¿no? O sea que esto da un poco idea de cómo fue la transición, ¿no? Yo creo, Hilario, también, y el señor Cantero, que la historia se explica según el lado de la mesa donde se encuentre uno. Si uno es el vencedor, explica la historia de su modo y todo lo del otro de la mesa es perverso y malo, pero uno no es capaz de mirarse, como digo, el ombligo y ver lo que desde este otro bando se hizo. Y lo que más me preocupa de todo esto, además de recuperar esas personas y que tengan al final una digna sepultura y que sus familiares pues sepan que allí está mi abuelo, mi padre, mi tío, yo creo que eso para mí es fundamental. Hay algo que es que la historia no se explica bien y además de no explicarse bien, se manipula y la gente joven, como antes usted decía, este tema es que no sabe nada, es que hoy le pregunta a uno a estos días, no porque hemos visto lo del desenterramiento del general Franco, pero que si uno camina hacia atrás no saben qué es eso. La gente joven, salvo en que en la familia se hablen de esos temas sin bajar la voz. Usted recuerda una expresión que había antes, hay ropa tendida. Cuando estaban los niños, hay ropa tendida, no se puede hablar. Pues en su época había que bajar la voz también por el temor a que se escuchara, que se dijera, a que alguien traicionara. Yo creo que hay que explicar las cosas, hay que decir las verdades y afrontar las situaciones como son, porque si no, no habremos aprendido nunca de lo del pasado. Es una obsesión, una preocupación muy grande que tengo. No sé, usted... Sí, no, indudablemente las dos partes dan una versión objetiva, pero lo que ha pasado es que durante 40 años se han estado sacando los restos de los muertos de la República, perdón, y ahora le toca a los otros, lógicamente, ¿no? Porque ya José Antonio ya lo sacaron y lo llevaron al Valle de los Caídos, no se puede sacar a José Antonio otra vez. Ahora toca a los que están en las cunetas, en la cima, en el fondo del mar, en Canarias. ¿Y tú crees que alguna vez la historia tendrá un fin al menos medio satisfactorio? Yo no hablo satisfactorio, sino medio satisfactorio, para que la gente quede un poco... pierda la pena. Habrá un momento en que tiene que suceder eso, como ha pasado en todos lados del mundo.
A mí me asombra cuando veo en Alemania y se acusan a sí mismos y lo hacen en televisión. Y todo el mundo dice, bueno. Pero también aquí ha surgido una cosa, no sé, que en determinados partidos políticos se han dedicado a pagar historiadores para que cuenten la historia que a ellos les interesa, y además pagar con dinero público, porque todavía que pagaran con dinero del propio suyo, pero pagar dinero público a esos nuevos historiadores que hemos visto, que muchos de ellos no tienen ninguna carrera, ninguna universitaria, ninguna preparación, pero están hablando de la historia como si realmente la hubiesen vivido y hubiesen estado allí. ¿Tiene algún sentido esto? Bueno, eso aparte del propagandístico, claro. Bueno, eso, hay unas palabras en inglés sobre eso, no me acuerdo cómo es, que es lo que hizo Trump, de falsificar la historia, pero como tienen los medios, tiene el dinero, pues al final sale lo que ellos quieren. Y ha salido Bolsonaro en Brasil, inexplicablemente. Ahora nos enteramos también que ha habido un golpe de Estado en Bolivia. Yo no creo que Evo Morales sea un premio Nobel de Economía, pero yo me alegré en el alma por los indígenas que habían estado masacrando desde que Colón descubrió América, ¿no? Creo que el caso de Evo Morales... Bueno, tienes Chile, que también parece ser que hoy estaba diciendo el presidente que se había equivocado en no haber captado la demanda de los huelguistas y que iba a rectificar otra vez, que lleva 3 días o 4 rectificando, y que tiene a Chile sumido en una verdadera guerra callejera. Llevaba por 20 muertos, y después nuestras televisiones no critican a esos muertos, critican a los muertos de Venezuela, o sea que juegan con 2 barajas. Y bueno, sería deseable que fueran imparciales, ¿no? Recientemente ser imparciales. Ha fallecido uno de los, bueno, yo lo considero uno de los historiadores más honestos con la historia de España, sí. El americano, el Jackson, que murió, creo que fue la semana pasada, sí. Que ha escrito muy buenas cosas sobre la historia de España. El último volumen es bastante ducho, con fotos, con incluso actas de la propia gente de los vencedores, en los cuales descubre las atrocidades que hicieron en algunas zonas. Y lo que es triste es que de esta historia sea muy poco lo que se hable, de esa historia real, de la historia que ellos han ocultado. Hoy, casi 80 años después, no se hable de la guerra civil tal y como fue, para que no vuelva más a pasar ese tema. Ya. Sí, es lo que hemos estado hablando, sí. Hay que conocer la verdad, la justicia, la reparación, y después que haya una reconciliación. Ahora tenemos lo que ha costado sacar a los restos de Franco del Valle de los Caídos, ha sido una odisea, ¿no? Pero si ahora viene lo más difícil, hay 114.000 muertos en las cunetas y cimas del Estado español, y hay que darle satisfacción a esos familiares que están buscando esos muertos. Y los que quedan en el Valle de los Caídos, que por lo he leído que es muy complicado debido al estado de la zona de Cuelgamuros, que es mucho frío, mucha humedad, el tipo del enterramiento, donde están en las fosas comunes, donde será prácticamente imposible, dicen los especialistas, hacer ADN. A los ADN, a los que están allí. Pues habrá que sacar los que están en las cunetas, los que están... Hay que hacer un lugar de encuentro para que se reconozca que allí están los que dieron la vida desde el lado que ellos entendían que estaban, porque usted sabe y conoce familias que él escogió en un lado o en otro y se desarmaron, esas familias se destrozaron. Y yo creo que hace falta un lugar de encuentro y un lugar de reposo y de reflexión donde tenga una llama permanente y diga, ojo, que aquí pasó algo y no volvamos a repetirlo. Es lo que yo... Sí, lo que se quería era, ¿cómo se decía? Resignar, o sea, el Valle de los Caídos, convertirlo en un lugar de reconciliación. Pero como allí está la cruz más alta del mundo, por lo visto, y muchos no eran católicos, pues, y no se les puede identificar, pues, bueno, hay una comisión
de expertos que saben más que nosotros, ¿no? Por supuesto. Y tienen que buscar una solución. Parece que la solución es hacer fuera un cementerio civil y todos los que están dentro ponerlos fuera, los que no se puedan identificar. Tenemos que irnos ya, y yo me gustaría que en los últimos momentos usted nos diera un mensaje de reconciliación. Usted que es una persona que ha vivido esto, que lo ha estudiado, que lo que desde pequeño oía usted, que tuvo la osadía de irse con 14 años de aquel entonces yo creo que unos minutitos, porque ahí me gustaría, si me permite el amigo Hilario hoy, todo el tiempo para acabar muy interesante o interesantísima tertulia. De las del año, la temporada anterior a esta, llevamos creo que 29 con esta, y ha sido para mí, Hilario, se lo digo, eso es la más dura, la más de emoción interna que tengo de escucharle a usted de primera mano. Bueno, yo voy a hablar no de cosas filosóficas, sino lo que he vivido yo. Y ahí en las redes sociales, en lo que uno ve en internet, pues se dice con una frecuencia escalofriante cuando sale el tema de rescatar los huesos de los familiares. Y contesta gente que dice, déjense de revolver mierda. Y con perdón. ¿Cómo puede una persona decir eso? Es que es algo increíble. Y esa mentalidad tiene que desaparecer. La gente tiene que aprender a pensar con la cabeza, también con los sentimientos, y dejar de pensar con el hígado, ¿no? Con ese mensaje, con esa ilusión que nos mueve, termina hoy aquí Tiempo Presente, un programa que produce TACA Televisión Online y Nortevisión. Agradecerle de corazón a Jesús Cantero Sarmiento, el que hoy ha estado aquí. Siento que tanto Hilario como yo hayamos poco hurgado ahí, que le hayamos hecho recordar cosas, pero habría que aprovechar su experiencia en la vida para dejar grabado esto. A ti, querido Hilario, gracias. Gracias a Jesús por acompañarnos. Gracias a ustedes y también a esta casa. A TACA Televisión. Bueno, pues nos vamos. Gracias, José Luis. Gracias, Nortevisión. Gracias, TACA Televisión. Y hasta pronto.